Buenas tardes. En este momento vamos a hacer el análisis jurisprudencial sobre la estabilidad laboral reforzada. Nuestro grupo está compuesto por Valeria Botello, Natalia Salamanca y José Manuel Bermúdez. Le doy la palabra a mi compañera Valeria. Bueno, damos inicio a qué es la estabilidad laboral reforzada. En Colombia, la estabilidad laboral, hoy estabilidad ocupacional reforzada, protege al trabajador de ser discriminado, despedido o desvinculado de la empresa por una condición física o de salud que lo coloque en lo que la Corte llama debilidad manifiesta, por otras circunstancias expresamente considerada en la ley. En condiciones normales, un trabajador puede ser despedido de su trabajo en cualquier momento, con o sin justa causa, pues es la facultad que tiene el empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual. Sin embargo, la ley ha desarrollado la figura jurídica de la protección laboral reforzada, que busca proteger a trabajadores con limitaciones que los coloquen en debilidad manifiesta frente al empleador, impidiendo que éste pueda despedirlos sin una causa justa y objetiva, y en algunos casos sin la previa autorización de autoridad competente. ¿Cuándo procede la estabilidad laboral reforzada? La protección especial procede cuando se pretende el despido del trabajador sin que exista una justa causa objetiva. Es decir, lo que busca esta figura es impedir que un empleado sea despedido por condiciones que no tengan que ver con su desempeño en el trabajo como tal. Damos paso a la estabilidad laboral por fuero de maternidad. Aquí especifica que las mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia, al tenor de lo dispuesto por el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, el fuero de maternidad es el periodo de tiempo durante el cual la mujer embarazada o la lactancia goza de protección laboral reforzada. Para su despido se requiere de autorización del Ministerio de Trabajo siempre que exista una justa causa para la terminación del contrato o para no renovarlo. Damos paso a la estabilidad laboral reforzada para quien está próximo a pensionarse. La estabilidad laboral reforzada tiene un origen en el artículo 12 de la Ley 790 del 2002, que fue modificado por el literal D del artículo 8 de la Ley 812 del 2003. Cuando una persona ostenta la condición de prepensionado, goza de una protección laboral reforzada que busca protegerlo frente a un despido que ponga en riesgo su probable pensión y lo prive de los ingresos para subsistir, puesto que cuando una persona es despedida de esa edad, difícilmente vuelve a conseguir un trabajo. Continuamos con la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud. ¿Qué es el fuero de salud? El fuero de salud es la protección especial que tienen las personas que tienen alguna afección de salud. El objetivo del fuero de salud es evitar la discriminación de las personas en razón de su condición física cuando tienen una discapacidad en el ámbito laboral. Dichas afecciones en la salud de los trabajadores dan lugar a lo que la Corte Constitucional ha denominado el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, cuyo reconocimiento se deriva de los artículos 1, 13, 25, 47, 53 y demás de la Constitución Política. ¿A quienes protege lo que es el fuero de salud? De acuerdo con la Corte Constitucional en sentencia de 2019, los sujetos del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada son los siguientes: personas en situación de discapacidad, personas en situación de debilidad manifestando debido a problemas de salud. ¿Cuáles son los elementos esenciales del derecho a la estabilidad laboral reforzada? Después de tener claro quiénes son sujetos de la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada, es pertinente analizar los elementos esenciales de este y qué implican para el trabajador y el empleador. Así las cosas, la Corte Institucional ha dicho los elementos esenciales son: el derecho a conservar el empleo sería el primero. El segundo, a no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad. El tercero, a pertenecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la desvinculación del mismo. La sentencia de la Corte Constitucional SU 087-22, que contiene el derecho a la estabilidad laboral reforzada y debido proceso, al desconocimiento del precedente como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, al procedente judicial, al procedente constitucional, al procedente judicial horizontal y vertical, separación del precedente y al desconocimiento del precedente constitucional como causa autónoma. ¿Cuál es el alcance de la estabilidad laboral reforzada para la Corte Suprema de Justicia? Esta corporación establece que la estabilidad laboral reforzada solo aplica para aquellas personas con una pérdida de capacidad o limitación moderada o mayor. Ellos clasifican la limitación en moderada, pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y 25%, severa, bueno, que sería severa, pérdida mayor 25%, pero inferior a 50% o profunda, pérdida mayor a 50%. Para esta corporación, toda persona con una pérdida de capacidad inferior al 15% no es sujeto de esta protección. ¿Cuál es la protección de esta corporación ante una eventual vulneración de la estabilidad laboral reforzada? Ante la eventual terminación del contrato de trabajo de una persona con una pérdida de capacidad mayor al 15%, sin la autorización del Ministerio de Trabajo, el empleador se verá obligado a reintegrar al trabajador y reconocer una indemnización igual a 180 días de salario. Alcance de la estabilidad laboral reforzada para la Corte Constitucional. Mediante sentencia de unificación SU 049 de febrero del 2017, la Corte Constitucional definió su posición frente a la estabilidad laboral reforzada. Aclaró que esta protección se presenta incluso en eventos en los cuales el trabajador tenga una pérdida de capacidad laboral inferior al 15% e incluso en los que no cuente con una calificación de pérdida de capacidad laboral. De esta manera, la Corte Constitucional amplió sustancialmente la protección y la hizo más difusa, al indicar que basta que se observe a un trabajador en una situación de salud que le impida o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Adicionalmente, esta corporación hace extensiva la estabilidad laboral reforzada a los contratos de prestación de servicios y de aprendizaje. ¿Cuál es la protección de esta corporación ante una eventual vulneración de la estabilidad laboral reforzada? Ante una eventual terminación de contrato del trabajador de una persona con una pérdida de capacidad con una situación de salud no calificada que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores sin la autorización del Ministerio de Trabajo, el empleador se vería obligado a reintegrar al trabajador o a prorrogar el contrato de prestación de servicio. En cuanto a la indemnización de 180 días de salario, solo se causa en los eventos en que el trabajador a quien se le termine el contrato de trabajo tenga una incapacidad mayor o igual al 15%. Gracias por su atención y hemos finalizado con el análisis jurisprudencial sobre la estabilidad laboral reforzada.